Sí la ven, ¿verdad? Sí es visible para todos la diapositiva. Sí. Ok. Aquí no se ve la referencia, no sé por qué no se ve la referencia. La fuente bibliográfica de esta lectura con la que quiero iniciar el día de hoy es un libro de Ramón Chirao, filósofo, descendiente de inmigrantes españoles. Él tiene un libro que se llama Introducción a la historia de la filosofía. Y entonces, me parece que él dice cosas interesantes en torno a estas ciencias, como ciencias de la educación. Estas ciencias que yo las tomo como en conjunto. No sé si han notado que yo hablo de estas ciencias humanas que tienen que ver con la formación, con la educación, precisamente con la retroalimentación constante del ser humano con su entorno, del ser humano con los demás seres humanos. Esto que tiene que ver con la formación del espíritu, de la cultura, de la educación, del intelecto, de la razón del ser humano. Digo, que es parte de lo que hacemos todos los que nos dedicamos a las ciencias humanas. Sí, queda clara esta parte que siempre me refiero a estas ciencias dentro de las cuales está esta en la que ustedes están formando, ciencias de la educación, ¿no? Y entonces él dice lo siguiente: la teoría, es el conocimiento teórico, esto que les he estado mencionando, no es posible sin el empleo de la razón. Es lógico, si nosotros trabajamos en la educación, en la formación, en el crecimiento, y cuando digo espiritual me refiero a la cultura, a los valores, al conocimiento del ser humano. Dice, la teoría no es posible sin el empleo de la razón. Y si algo sorprende en el pensamiento de los primeros filósofos griegos, es el grado de abstracción y el grado de racionalidad de las preguntas que se proponen. Les había comentado yo que en el trabajo lo que quería, lo que yo esperaba, lo que yo sugería era que ustedes hicieran un ejercicio de reflexión, de hacer preguntas, de hacerse preguntas y de tratar de abordarlas, de contestarlas, de darles una respuesta u otra o dos o tres respuestas posibles en un ejercicio, decimos, dialéctico, de diálogo, racional, lógico, deductivo, inductivo, que nosotros mismos practicáramos, ¿no? Problematizar, decimos también, ¿no? Tomar un concepto, una idea, una inquietud, ¿no?, de la historia y problematizar en torno a esa inquietud, a esa idea, a ese concepto. En el caso de la historia, en torno también a lo mejor a algún personaje, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando en el siguiente pensamiento de Ramón Chirao. Dice, lapidariamente, escribe Pascal, 1623-1662. La grandeza del hombre es grande en cuanto se sabe miserable. Fíjense bien, la grandeza del hombre es grande en cuanto se sabe miserable. Un árbol no se sabe miserable. Eso lo escribió Pascal en 1623. No sé ahora con los conocimientos que hay ahora de todo lo que es la biología, ¿no? Digo, algunos hablan de esta inteligencia de la naturaleza, ¿no? Digo, no sé. La ciencia no es perfecta, es perfectible, ¿no? Es decir, va cambiando. Lo que hace al hombre grande es su capacidad de reflexionar, su capacidad de pensar. El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. Hasta aquí dejamos la lectura de Ramón Chirao en esto que él nos
dice, ¿no? En otra parte dirá Sócrates que una vida sin reflexión no vale la pena vivirla, sin preguntarse en torno a uno mismo o respecto a lo que nos rodea, ¿no? Y yo creo que las ciencias que tienen que ver con el crecimiento del ser humano, tiene que ver con eso, con hacerse preguntas acerca de lo que sucede. Puede ser algo muy sencillo como una vez cuando sustituía a un maestro en la primaria, de pronto un niño saca de su mochila, ¿no?, los llamados bolis, y llevaba la mochila llena de bolis, ¿no? Y comienza a repartir los bolis entre sus compañeros. Entonces hizo un relajo porque unos querían de un sabor, otros querían de otro sabor, ¿no? Imagínense, ¿no?, un aula como de 40 niños de segundo, creo que de primaria, ¿no?, alborotados por los bolis que llevaba el compañero y uno tratando de calmarlos, ¿no?, de tranquilizarlos. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que sucede en esa experiencia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa por la mente de un niño que de pronto no sé cómo hace para conseguir tantos bolis? No sé, ¿no? ¿Qué hay con el entorno sociocultural del niño? Para que de pronto se le ocurra, piense, crea que es buena idea llevar su mochila llena de bolis, ¿no? Y a la hora de la clase, empezar a repartir los bolis, ¿no? ¿Qué se puede enseñar, transmitir, corregir, adecuar en esta relación de alguien que se dedica a la educación, ¿no?, respecto o en relación a un niño que tiene estas ideas, estas inquietudes, ¿no? ¿Qué es lo que hay que adecuar ahí? ¿Qué es lo que hay que corregir? ¿Qué es lo que hay que reprobar quizás? Pero también cómo hay que hacer eh, esa relación, ¿no?, de adecuar la conducta del niño, cómo trabajarla o cómo abordarla, ¿no? Digo, parece un acto muy sencillo, una experiencia muy sencilla. Ah, trajo bolis, ¿no? Bueno, no sé, lo dejamos 5 minutos a que repartan sus bolis y tratamos de proseguir con la clase. Lo pasamos por alto, nos hacemos los disimulados, que no pasa nada. A ver si nos toca un boli también a nosotros, ¿no? En esta parte de una carrera como esta, creo que vale mucho este ejercicio de la reflexión que nos hablan desde Sócrates, allá por el siglo 7, 6 antes de Cristo, y lo que nos dice Pascal, 1600 años después de Cristo, y lo que nos siguen diciendo los pensadores y los educadores, ¿no? Eso es lo que yo quería que desarrolláramos acá en los trabajos, ¿no? Vamos a ir, a ver, vamos a ir a los trabajos de cada uno de ustedes. A ver, en cuanto vea el trabajo me recuerdo de que Alonso, dijimos. ¿Algún comentario, pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe. ¿No? ¿Alguna duda? Yo les sugiero
Les sugiero que se den una leída por ahí, lean en internet algún artículo sobre géneros literarios, ¿sí? Por ahí van a encontrar figuras literarias, la metáfora, la analogía, la hipérbole, la metonimia, la personificación, ¿no? Y luego van a encontrar los géneros del cuento, el ensayo, la novela, los elementos de cada uno de ellos, cómo se estructuran, por qué se estructuran así. Porque cuando uno es profesionista ya, ¿no? De pronto les van a decir, usted es licenciado en educación, mire, ocupamos un trabajo así y así, ¿no? Digo, y de alguna manera van saliendo a lo mejor algunas oportunidades y uno tiene que tener como noción de cómo va a trazar, ¿no? Un pensamiento, una idea, ¿no? De cómo la va a plasmar a lo mejor por escrito, ¿no? Ok. Muy bien, Alonso. Dentro de... Leí el trabajo de Alonso y eso es para ustedes y lo primero que quiero decirles es que haya un respeto hacia los compañeros y hacia el trabajo que realizaron. ¿Sale? Yo creo, vi el trabajo de Alonso, lo leí y yo creo que Alonso hizo un buen esfuerzo para tratar de plasmar sus ideas, ¿no? Sus inquietudes, ¿no? Y lo trató de hacer con sus propias palabras. Una de las observaciones que le hice, Alonso, fue que las preguntas, usted me las puso al final, me hizo una sección de preguntas al final. Si las preguntas pudiera realizarlas a lo largo, dentro del cuerpo de su escrito, ¿sí? Cuando hablamos de la historia universal o de la historia de México, esto nos permite llevar un orden cronológico. Creo que usted aclara al principio, ¿no? Usted aclara que el acomodo de la información pues no será perfecta porque es un ensayo y no un resumen, ¿no? Bueno. Exacto, es como, o sea, lo que tú tienes, lo que tú sientes o lo que tú, o sea, te quedó captado, porque si no, si lo haces como, como si fuera, pues, un acomodo, pues es como si dijeras, bueno, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo un resumen, entonces se supone que tú lees, o sea, tú ves información y te inspiras para hacer un ensayo, no necesitas guiarte a base de nada. Exactamente. Creo que esa parte está muy bien. Digo, distinguir entre lo que es un ensayo, un resumen, un cuadro sinóptico, ¿no? Un mapa conceptual, ¿no? Estos elementos que te permiten plasmar una idea, ¿no? La aclaración está bien, ¿no? No se trata de un resumen, sino de un ensayo, por lo tanto, hay libertad para ir de un momento a otro y luego regresarse y luego ir hacia otro lado de la historia, ¿no? Lo otro, Alonso, y digo, y yo creo que su trabajo está bien, me parece interesante esta parte de que encuentro en sus propias palabras, tratar de generar alguna idea, de plasmar alguna idea, ¿no? Pero hay una observación que le hice que yo creo que es importante. Tratar de pasar del pensamiento concreto al pensamiento más abstracto. Es decir, no hacer preguntas sobre datos concretos o particulares, ¿sí? Por ejemplo, una de sus preguntas es, ¿dónde fue fusilado don Miguel Hidalgo y Costilla? Esa es una pregunta con una respuesta muy particular y muy concreta. Muy de niño de Me- primaria. ¿Mandé? Muy de niño de primaria la pregunta. Estaba así Menciona la fecha como, de fallecimiento de doña Josefa Ortiz de Domínguez.
Son hechos, parte de la historia, ¿no? Parte de la historia, son hechos, lugares, fechas, nombres, ¿no? ¿En qué mes se pretendía que fuera la independencia de México? Eso casi nadie lo tenemos presente, ¿no? Pero sí hay documentos que nos dicen que no era precisamente en septiembre, sino que se adelanta, ¿no? Por esta parte de que son descubiertos o les llegan rumores de que han sido descubiertos, ¿no? Y entonces don Miguel Hidalgo adelanta el momento y ese día de septiembre 16, él en la madrugada toca las campanas y convoca a la población al movimiento de independencia. Ha de haber sido un día emocionante, ¿no? ¿Quién fue el creador del Plan de Iguala? Entonces, las preguntas, ¿no? En la historia, sí, hay datos concretos en la historia, pero tenemos que rebasar el pensamiento concreto e ir un poco más al pensamiento abstracto, a esto de problematizar, ¿no? el contenido de la historia, las ideas de la historia. ¿En dónde fue fusilado don Miguel Hidalgo y Costilla? ¿Qué le significa para usted, Alonso? ¿Qué le significa para usted que un hombre como don Miguel Hidalgo y Costilla, ilustrado, según nos dice la historia, conocedor de las ideas de la ilustración, un hombre preparado, muriera, si es así como nos dice la historia oficial, muriera por el ideal de la libertad, de la independencia, por un pueblo que, digo, cada año lo festejamos, ¿no? Los que tenemos ahí como un sentimiento patrio, ¿no? Pero no sé si nos signifique mucho o lo adecuado, ¿no? Este acto que hizo un hombre allá por 1800, ¿no? 1800, estamos hablando del 2020, 200 años, ¿no? ¿Qué le significa para usted que un hombre haya muerto, fusilado, por el ideal de darle a usted y a todos los demás una nación independiente? ¿Qué le significa a usted? ¿Qué le representa? ¿Qué impacto tiene en su vida? Pues sí es muy significativo. Creo que son pocas las personas las cuales quieren hacer un esfuerzo o hacer que México progrese Ujú, y de repente tener unos ideales para que todos los mexicanos puedan tener libertad y aparte ser independientes, que sea traicionado por una persona la cual tenía otras intenciones, otras conveniencias. ujú. Me recuerda mucho lo de Miguel Hidalgo, me recuerda mucho lo que pasó con Luis Donaldo Colosio, que la verdad se veía que iba a ser un presidente excelente, se veía que quería México con todos sus ideales y todo eso, y entonces fue traicionado también, como quien dice, por el gobierno de Salinas de Gortari, y también le dieron, pues, sí, lo mataron en campaña electoral, entonces es algo muy parecido. Ok. Usted habla acerca de doña Josefa Ortiz de Domínguez y esta parte yo confieso que no la había leído antes, ¿no? Esta parte de doña Josefa Ortiz de Domínguez y don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? De pronto dije, ah, caramba, ¿no? Así que si alguien tiene alguna inquietud sobre la relación entre don Miguel Hidalgo y doña Josefa Ortiz de Domínguez, pues puede leer el trabajo de Alonso, ¿no? ¿Qué le representa a usted que una mujer haya estado en este movimiento, en este entorno sociopolítico, un movimiento de insurrección, ¿no? ¿Qué le representa a usted o qué debería de representar esto para la mujer actual, Alonso?
Si bien lo había puesto en mi ensayo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, no sé, admiro mucho a mi sexo, a los hombres, pero también admiro mucho a la mujer, pero me encantan a mí las mujeres con carácter. A mí no me gusta una mujer que se deje mangonear, que se deje decir un sinfín de cosas y que no meta los brazos o que no sepa defender. Ujú. Claro que también con su debido respeto, porque a mí sí me gusta mucho la parte del respeto tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. Entonces, a mí me gustaba mucho doña Josefa Ortiz de Domínguez porque tenía carácter, porque no se las pensaba dos veces en decir las cosas tal cual eran, ahora sí, con su debida educación, Ujú. y que toda su vida, desde que fue una niña, siempre fue pues de carácter fuerte y tenía así como que los ideales de lo que quería hacer. No dudaba entre lo que quería ella para sí y para el pueblo. Y Ok. pese a que en uno de mis escritos dice que, por ejemplo, no sé, yo no sabía que don Miguel Hidalgo era 23 años mayor que ella. Entonces, dominar también a un hombre de 23 años mayor que tú como mujer. A ver, platíquele un poco a los compañeros cómo estuvo esta relación de don Miguel y doña Doña Josefa Josefa. Domínguez. Doña Josefa Ortiz de Domínguez estaba sí, en una escuela católica y Ujú, en ese entonces, en ese momento, creo que fue por ahí, todavía era en 1700, no era en los 1800 todavía. ujú, eh, Don Miguel Hidalgo era el encargado del patronato. Entonces fue ahí cuando se conocieron ujú, y don Miguel Hidalgo empezó a pedir permiso a la Madre Superiora para poder visitar a la señora Josefa Ortiz de Domínguez. Y de ahí ujú. empezó su relación. Creo que por ahí también del año 1800 se casaron muy discretamente, contrajeron matrimonio, porque como obviamente iba a ser mal visto que don Miguel Hidalgo le sacara 23 años a ella, iban a decir, pues, ¿qué onda, no? A saltacunas, como se le dice aquí vulgarmente en estos días. Este, no sé si recuerdo que les platiqué que yo conozco a un descendiente de don Miguel Hidalgo. Se Sí, llama sí, Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, ¿no? Y es un señor que se dedicó a la política, fue diputado, fue diputado, actualmente es aún notario, ya con lo de la pandemia me parece que ya es grande el señor, pero es muy activo. Este, y de pronto yo pensaba, ¿no? ¿Será descendiente, ¿no? De esta relación? Digo, no sé si tuvieron hijos o no tuvieron hijos, no sé qué dice la historia al respecto, ¿no? De hecho, me surgió la inquietud de leer algo más acerca de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Sí, pero le dejo estas recomendaciones, Alonso. Este, pero creo que el trabajo está bien, ¿no? Vamos a pasar a otro. Ya me marcó los 10 minutos que faltan para finalizar. ¿Algún comentario, Alonso? no, profe, No. ninguno. No, nada más si A la ver, próxima. ¿quién me dice yo quiero que lea mi trabajo? Que lo comentemos. ¿Nadie? A ver. Es que no recuerdo cuáles leí. ¿Alguien cargó trabajos ahorita en la mañana o no? O todos ya me los habían, ya los habían subido. Yo lo subí ayer como a las 7, 8. Yo también lo subí anoche. Yo también lo subí anoche. Sí, porque algunos estoy viendo que no los había visto. A todos casi les eché ahí como una...
En términos generales, tampoco. En términos generales, creo que detecté por ahí un poco la redacción. Miren, me interesa mucho esta parte de que ustedes vayan también como encontrando, desarrollando, allegándose de habilidades que en el futuro les permitan desarrollarse como profesionistas. La redacción es fundamental en estas áreas porque mucho de nuestro trabajo tendrá que ver con escribir. Ya ustedes se darán cuenta más adelante, ¿no? Pero lo que yo les sugiero es que busquen algún libro. De hecho, yo por ahí tengo algunos en PDF de redacción. La redacción tiene que ver con la ortografía, la gramática, la sintaxis. Hay una parte que le llaman la estilística, ¿no? Dentro de la redacción, por ejemplo, tendremos que distinguir cuando el monosílabo el o el monosílabo tú, por ejemplo, va acentuado y cuando no. O solo va acentuado y cuando no va acentuado, ¿no? En algunos casos me di cuenta que no se logra una distinción entre las palabras agudas, graves, esdrújulas. Entonces, cuando la computadora no la marca como incorrecta, pues no se escribe correctamente, ¿no? Pero es porque no hay una distinción entre este tipo de palabras, ¿no? Yo le sugiero que busquen por ahí algún... Estoy buscando algún... Creo que este sí lo leí. Es que yo recuerdo que solamente leí 3 de ustedes porque 3 eran los que vi. Alejandra. Ale, ¿está por ahí? ¿Está Sí, aquí? aquí estoy. Me habla de la ilustración en México. Platíqueme un poquito de su trabajo. Bueno, fue un tema que la verdad quizá no le había dado yo el énfasis tan profundamente. La verdad, me llamó mucho la atención a partir de que usted nos habló de este tema y pues me metí a investigar un poco y a leer. Y bueno, es un movimiento que que empieza en Europa y de Ujú. ahí pues viene, obviamente pues aquí en México había españoles y empiezan a hacer este tipo de movimientos. Este movimiento se trata sobre que no querían, bueno, el eje central era que las personas no querían que nadie fuera, ay, se me fue, o sea, que todos fueran sabios, que todos tuvieran el conocimiento absoluto, la verdad absoluta, y entonces este movimiento empieza a crear grupos, por ejemplo, habla de personajes como Montesquieu, como Voltaire, bueno, no sé si se bien Sí. la pronunciación, Ujú. y Rousseau, y cada uno hizo diferentes aportaciones muy importantes que hasta nuestra fecha las seguimos manejando, como uno de Claro. ellos, la verdad, hizo lo de los 3 poderes, cosa Ujú. que a nuestros días lo seguimos, sigue funcionando, quizá no en cuestiones, más bien, aunque se divide así el país, pero Ujú. quizá no funciona como en aquel tiempo. Ahorita pues ya hay otro tipo de intereses económicos, de intereses políticos, pero aún así nuestra república se divide en esos 3 poderes. Sí. El otro de ellos también hizo que la democracia fuera para todos. Sí. Luchó para que la democracia la tuvieran todos y no nada más las personas de altos
niveles económicos, sino que para todos, cosa que seguimos, esa democracia sigue para todos. Ahorita todos, nada más que seas mexicano, puedes votar. No importa si tienes millones o no tienes millones en el banco, es un derecho que tienes como mexicano Inclusive si para... eres hombre o mujer, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ese fue también de algo que él hizo y que en nuestra actualidad sigue funcionando. Ah, Alejandra, sí. ¿cree usted que en este momento, el momento histórico que estamos viviendo como país y como parte de una sociedad global, necesitamos un nuevo resurgimiento de la ilustración, es decir, de hombres, mujeres que tratemos de empujar, digamos, a la sociedad hacia adelante nuevamente? Sí, yo creo que sí, definitivamente lo creo, puesto que en ese momento ellos no lo englobaban como la educación, sino que todas las Ujú. personas fueran inteligentes. Entonces, ahorita yo sé que está un poco rezagada la educación, puesto que la verdad yo creo que tenemos, los secretarios de educación no son maestros, no tienen idea de lo que pasa realmente. Entonces, quizá si fuera un maestro que estuviera en una aula, quizás aportaría otro tipo de cosas y se diera cuenta que no por poner un programa educativo va a funcionar. También tiene errores pues no se lleva una generación, se lleva hasta 5 generaciones porque Sí, no se dan cuenta que eso no funciona. Entonces sí, yo sí creo que deberíamos de renovar completamente la educación para todos aquí en México. ok. Muy bien. De ahí que, digo, yo les pidiera que vieran el video de los 7 maestros al inicio de la materia, ¿no? Digo, los 7 maestros me parece a mí que toman varias ideas del periodo de la Ilustración y que tratan de adecuarlas a un pensamiento como el mexicano y el momento histórico en el que estaban viviendo ellos, ¿no? Esto del Ateneo, donde ellos se reúnen y retroalimentan sobre todas estas ideas, ¿no? Y de tratar de pensar hacia dónde van a empujar la educación del país, ¿no? Muy bien, Alejandra. Ya se va a acabar este primer corte. Ahorita, bueno, se corta y nos reconectamos unos 5 o 10 minutos más y ya los dejo ahí como que